plantearse eso de lo que es el PER, el Proyecto de Educación Rural, el Plan de Educación Rural. Desde allí, entonces, en ese Proyecto de Educación Rural es que comienzan a definirse muy bien lo que es una educación rural pertinente y de calidad, y comienzan a fundamentarse los PPP. Dos años después, o 3 años después, en el 99, Samper hace un préstamo al BID y al Banco Mundial, y se comienza a gestionar una propuesta de PER. Esa propuesta se la entregan o la gana el IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, y es desde el IICA que comienzan a fundamentarse qué es eso de los PPP. Entonces, si ustedes ponen IICA, PPP, de seguro van a encontrar unos artículos, unos documentos muy buenos de Andrés Ricardo Novoa, que luego serían la base de esos dos documentos, el verde y el zapote del Ministerio de Educación Nacional. Vale la pena mirar porque ahí hay cosas, un paso a paso de todo eso. Nosotros lo tenemos, entonces, con sus correos, o yo les voy a dar mi correo y aquel que me escriba yo le mando el paquete de documentos ya digitales en torno a eso. Entonces, desde ahí se comienza a dar los lineamientos conceptuales en torno al PPP. Hubo un ejercicio muy bonito que ellos le llamaron foro, no me acuerdo cómo es que ellos le llamaron, a ver si yo lo veo aquí, no, ahí no está. Convocaron a diferentes universidades, a diferentes expertos agropecuarios y comenzaron a construir esos documentos. Así el IICA, sea la que los escriba, fue una participación colectiva donde se fundamentaron los proyectos pedagógicos productivos. Entonces, en el 2010 es que aparecen estos dos documentos, o sea, casi que muchos años después, ¿no? Casi que 14 años después, 16 años después, que se viene ya a construir una propuesta concreta en torno a los PPP. En el 2011 tuvimos la oportunidad con el Ministerio de Educación Nacional, había una estrategia de estrategia de fortalecimiento de la educación rural. La Secretaría de Educación le pidió a la Universidad del Valle que hiciéramos un diplomado. No sé cuántos de ustedes hicieron ese diplomado en el 2011, que fue un diplomado con la estrategia virtual. Se entregaban los documentos y al mes nos reuníamos todos, se entregaban las tareas y entregábamos el segundo módulo, el tercer módulo, y luego hicimos 40 horas de visitas a diferentes proyectos pedagógicos productivos exitosos. Entonces visitamos, yo sé que hoy está aquí una institución muy referente en torno a eso, que es la Institución Educativa La Libertad. ¿Dónde está La Libertad? Eso, Bitaco La Cumbre, esa fue una institución que fue mucho ejemplo para todo lo que comenzamos a construir después. Y la otra institución muy fuerte en eso, que nos da mucho ejemplo, es la ACER, allá en el Cañón de Garrapatas, allá en el Dobio. Hoy en día esa institución, con sus proyectos pedagógicos productivos, tiene una tienda en el pueblo, ya ha comprado una finca como 70 hectáreas, donde sigue produciendo. O sea, es la gestión también del rector, la gestión de los docentes, para llevar eso a unos niveles superiores. Entonces, no estamos pidiendo eso para ustedes, pero necesitamos es que ganemos esa visión de importancia de los proyectos pedagógicos productivos. A partir de ese 2011 y con esa visita, comenzamos a decir, eso de proyectos pedagógicos productivos es como importante, ¿no? Los muchachos reciben experticias, capacidades especiales para poder emplearse en el territorio, para poder enredar sus fincas. Y desde la Universidad del Valle comenzamos a escribir y a cacarear sobre los proyectos pedagógicos productivos. Eso tiene una fuerza especial. En el 2013, que le presentamos al Sistema General de Regalías una propuesta grande de fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos. 2014, 2015 y 2017 acompañamos 37 instituciones educativas del Valle del Cauca. Aquí deben haber algunas, ¿no es cierto?, de las que nosotros potenciamos en eso. Dentro de ese proyecto logramos meter un recurso importante. Yo creo que a cada institución le ofrecíamos 5 millones, les decíamos, si ustedes ponen 1, nosotros ponemos 6, si ustedes ponen 2, nosotros ponemos 7, si ustedes ponen 3, nosotros ponemos 8, hasta 8 podíamos aportar. Y con 11 millones de pesos logramos hacer bellezas. No se imaginan ustedes, pues, de pronto si nos queda tiempo, vamos a mostrarle todos esos proyectos, cuál era la propuesta inicial de ellos, a dónde se llegó y cómo logramos nosotros definir, pues, un proyecto pedagógico más adecuado. Eso ha sido así como, pues, digamos, los referentes. A partir de eso que hizo la Universidad del Valle, la Secretaría de Educación Departamental dijo, hay que seguirle aportando a eso.
Hoy en día la Fundación Nuevo Horizonte estuvo en el 2016 aportándole al seguimiento de esos proyectos, 2017 y este año, pues 2018, se le está aportando. Igualmente, la Universidad del Valle con el programa Ondas también está aportándole a esos proyectos. Aquellos proyectos que participaron con nosotros, en este momento es una pregunta Ondas que le aporte a ese proyecto pedagógico productivo. O sea, dentro del proyecto pedagógico productivo se plantea una pregunta y se tiene que resolver con unos recursos del proyecto Ondas en torno a eso. Entonces ya, digamos, se viene todo ese proceso de qué es ese del proyecto pedagógico productivo. Entonces, existe el proyecto pedagógico productivo en el PEI. Año tras año, en diciembre, cuando vamos a hacer la evaluación y el presupuesto para el próximo año, metemos los recursos del proyecto pedagógico productivo allí. Existe el proyecto pedagógico productivo en el Fondo de Servicios Educativos, hay una cuentica ahí aparte donde tiene que estar todo el balance. Allí ha habido muchas dificultades y algunos rectores se han visto como problemados, porque no se lleva la cuenta de eso, de qué pasa con ese proyecto pedagógico productivo, se nos vuelve eso como la cajita menor, necesitamos el bombillo, necesitamos los trapeadores o la pala, lo que sea, y muchas veces no se lleva esa cuenta y eso le puede costar el puesto a más de uno. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué sería eso pues de los proyectos pedagógicos productivos? Comencemos a aproximarnos. Entonces, la implementación de los proyectos pedagógicos productivos está definida conceptual y metodológicamente en normas y políticas sustentadas del decreto 1860 de agosto 3 de 1994, a partir de lo que se definió en la ley 115 de 1994. ¿Qué plantea ese documento? Por favor. El proyecto pedagógico es una actividad del plan de estudios, ¿sí? Del plan de estudios, o sea que debe estar incorporado al plan de estudios, debe estar incorporado al currículum, que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, las habilidades y destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de las diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 del 94 se cumplirá bajo la norma de proyectos pedagógicos. Ustedes son expertos en la ley 115, porque eso es lo primero que tiene que leerse uno cuando quiere ser docente, ¿no es cierto? Vamos para darle la pelea porque hay cosas allí que atentan contra los docentes. Los proyectos pedagógicos también podrán ser orientados al diseño y elaboración de un producto, elaboración y diseño de un producto, aprovechamiento de material de equipo, la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en general al desarrollo de los intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo o cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos del proyecto educativo institucional. O sea, desde el 94 está diciendo que el proyecto pedagógico tiene que estar allí, incluido, inmerso en el PEI. Y estoy seguro que hay que revisar ese PEI para ver en qué condiciones está ese PPP incluido allí. Yo quisiera ver alguno de sus PEI porque de verdad que hemos hecho el seguimiento y son muchas y pocas instituciones. Bueno, desde el 2016 han venido cambiando y se ha venido exigiendo eso. El Ministerio ha venido haciendo talleres a nivel nacional para que definitivamente eso quede incluido allí. Uno pregunta, ¿en la misión, en la visión y en el horizonte institucional de la educación está incluido el PPP? Debe estar, pero son cosas muy generales, muy por allá, muy humanistas, muy desde el modelo pedagógico y Vygotsky y otras cosas por ahí, pero nos olvidamos aterrizarlo a esa realidad y a ese contexto concreto. Entonces, ya pasamos la otra, sí, ya todo completo, listo, sí.
Los PPP, entonces, serían el mecanismo para la planificación, desarrollo y evaluación curricular. O sea, ¿cómo yo evalúo una institución educativa? Mirando cuál es la formación, cómo esos muchachos que salieron de esa institución, ¿qué es lo que saben? No solamente aprender a sumar, restar, dividir, sino qué experticias, qué prácticas, qué aprendieron con esa articulación con el SENA. O sea, esos muchachos, ¿de qué calidad salen? ¿Dónde se emplean? En el PI dice que tenemos que hacerle seguimiento a esos egresados. ¿Dónde están esos egresados? ¿Qué están haciendo esos egresados allí? Listo. Entonces, los PPP deben dimensionar. Todo el tiempo les voy a hablar de esto, de el contexto, de lo cultural, porque eso es donde muchas veces nos equivocamos, ¿sí? Voy a poner ejemplos. Yo en parte casi que renuncié a la biología. Yo ya no me considero un biólogo, soy experto en insectos, en entomología, pero aproximándome a las comunidades aprendí otras formas de aprender de la naturaleza, otras lógicas de aprender de la naturaleza. Entonces estamos hablando de la etnoecología, de la etnobiología. Entonces yo me muevo como que en esos dos mundos, entre el conocimiento académico y el conocimiento local, ¿sí? Entonces pongo un ejemplo. La ciencia todavía no le cree mucho a las comunidades en torno a eso de cortar la guadua en determinada época, ¿no es cierto? ¿Y en qué luna? En menguante. ¿Y por la mañana? ¿Y a qué horas de la mañana? Más madrugada todavía, ¿no es cierto? Entonces, y uno le pregunta a los abuelos, y papá, ¿y por qué? No, porque mi abuelo lo hacía así, y el abuelo no, porque el abuelo lo hacía así. Entonces, muchas veces no tienen una explicación, no tienen un fundamento para ese conocimiento. Entonces, por eso vamos a hablar de la parte cultural, de la parte étnico-territorial, de eso que ocurre en los territorios que muchas veces nosotros despreciamos, el saber, el conocimiento, las prácticas de las comunidades locales. Llevamos un agrónomo que le enseña a sembrar a los niños y muchas veces el niño dice, no, así no se siembra, mi papá lo siembra de otra manera. Entonces, trabajando con comunidades nos damos cuenta que la explicación para cortar la guadua, ¿usted tiene la explicación, compañero? Dale, por favor. Eso. O sea, hay un problema de que si no se corta en una época adecuada, le va a caer gorgojo, le va a caer broca. ¿Sí? Todavía no tenemos la respuesta concreta, pero nos vamos aproximando, profe. Perfecto, muchas gracias, docentes. Es que de eso se trata, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, muchas prácticas que no tenemos la explicación, pero si nos aproximamos desde el conocimiento científico, desde el método científico, vamos a encontrar muchas respuestas. O sea, todavía no hemos encontrado que si salimos a la luna a determinada hora nos convirtamos en hombres lobos, pero sí sabemos, pero sí, algunos se desaltean. Pero incluso muchas mujeres con su ciclo menstrual es muy relacionado con los 28 días que dura el ciclo de la luna, ¿no es cierto? Entonces, allí ya hay cosas muy concretas, muy reales, igual que las olas del mar, ¿no es cierto? Es la atracción de la luna. Entonces, ¿qué pasa en menguante? En menguante la luna está más lejos de la Tierra y por tanto hay menos atracción de gravedad. Y al haber menos atracción de gravedad, pues por capilaridad menos agua y menos azúcares en la guadua. Entonces, entre menos agua tenga la guadua, menos le va a caer la broca, el gorgojo que la ataca. Igualmente, si la cortamos a la 1, 2, 3 de la mañana, pues en ese momento la planta está durmiendo, el proceso de fotosíntesis ha cambiado. De día toman CO2 y botan oxígeno, ¿no es cierto? Y de noche toman oxígeno y botan CO2, por eso no podemos dormir encerrados en una pieza con muchas plantas porque hasta nos podemos intoxicar. O sea, así sean orgánicas, sean biológicas y sin químicos, nos pueden intoxicar porque están botando CO2. Entonces, de noche no hay ese estrés de calor, entonces no está absorbiendo agua. Pero además toca que dejarla, ¿cuántos días? 2 semanas, ahí desaguando, ahí paradita, para que desagüe. Entonces, miren, todo el tiempo vamos a hablar de eso, esos conocimientos locales. Uno se ha estrellado con niños que uno es que enseñarles a sembrar. No, mi papá pone 3 semillitas a tantos centímetros, mi papá, o sea,
hay muchas prácticas que tenemos, entonces, siempre que lleguemos a una comunidad no lleguemos con el título, no lleguemos con el poder del conocimiento, sino esa posibilidad de diálogo de saberes. Ok. Entonces, los proyectos pedagógicos productivos deben proponer y buscar alternativas económicas en un proceso integral de formación académica, ¿sí? En conceptos y prácticas. Muchas veces en biología, encerrados en el salón, les mostramos cómo son las hojas, cómo son las raíces, cómo son los tallos. Hombre, la biología está afuera, ¿no es cierto? Y más si estamos en zonas rurales. Entonces, tratemos de que esa formación, esa educación sea teórico-práctica, y si es más práctica, pues mucho mejor. La siguiente. Entonces, los PPP deben permitir entonces la identificación y el fortalecimiento de proyectos pedagógicos apropiados para cada necesidad y para cada comunidad. O sea, no es lo mismo una comunidad afro de zona plana, a una comunidad afro del Pacífico, a una comunidad indígena de alta montaña, a una comunidad indígena de zona media, etcétera, etcétera. Entonces, cada comunidad, cada proceso debe ser muy diferente, ¿sí? Y sobre todo respetando entonces a esas comunidades. Muchas veces nos olvidamos que estamos dentro de un consejo comunitario, estamos dentro de un territorio, un cabildo, o estamos en alguna zona campesina y nos olvidamos de eso. La siguiente. Entonces, ojo con esto. Estamos hablando de proyectos pedagógicos productivos con enfoque étnico-territorial. Ya hemos dado varios ejemplos, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener en cuenta la cultura de la comunidad, tenemos que tener en cuenta lo que se produce en el territorio. Evidentemente en algún momento se nos ilumina algo y podemos plantear un proyecto que sea interesante no solamente para el territorio, sino para todo Colombia. Qué bueno poder decir, ya podemos reproducir orquídeas de una manera, no sé, o sea, ustedes son los que saben de la parte de lo que han venido desarrollando como proyecto Ondas, y uno encuentra proyectos definitivamente, pues han ido a concursar a otros países porque han sido muy, muy, muy interesantes. Yo he conocido proyectos de jóvenes de colegios, mucho mejores que cualquier tesis de pregrado en la Universidad del Valle. Yo quedo descrestado. Muchachos, por ejemplo, la Institución Educativa de la Libertad, con su burgueyota, estuvo viajando por los Llores, ¿no es cierto?, llevando su propuesta de producir carne vegetal, hamburguesa, a partir de la flor del plátano, ¿sí? Entonces son cosas muy interesantes y muchas veces algunas comunidades lo hacían, pero no se había tenido esa expansión a nivel mundial. La siguiente. Entonces, el proyecto pedagógico productivo entonces nos ofrece esas oportunidades formativas para articular la dinámica escolar con la dinámica comunitaria. Entonces, no dejen de pensarse siempre eso. ¿Cómo desde mi área, cómo desde lo que yo sé, desde el español, desde la geografía, desde la historia, le estoy aportando a esos procesos comunitarios? Muchas veces se nos ha olvidado a nosotros, por ejemplo en historia o en geografía, el origen de las plantas. Uno pregunta, ¿cuáles son las plantas nativas de América? ¿Cuáles son, profes? El cacao. ¿De qué parte de América? Esa es una historia bonita. ¿De qué parte de América es el cacao? Del Perú. ¿De México? Fíjese que el cacao es originario de la cuenca del Orinoco, Amazonas. Pero los mexicanos bien orgullosos y bien dicen, no, cacao es nuestro. Y comenzamos a investigar y resulta que encontramos que el cacao sí es de la cuenca del Orinoco, y el cacao en Centroamérica, resulta que el cacao, o sea, acá no lo domesticamos nosotros, porque acá había en cantidades enormes el cacao. El padre Gumilla, cuando recién llega al Orinoco, iba con los indígenas y llenaba canoas de cacao, pero cuando llegan a Centroamérica, el cacao ya estaba sembrado. ¿Qué nos está diciendo eso? Que habían intercambios entre los pueblos indígenas de América, porque nosotros teníamos maíz, pero el maíz sí es originario de Centroamérica, pero según los estudios dicen que en Colombia, allá, en esos territorios del San Jorge y el Cenud,
Ustedes han visto todas esas construcciones hidráulicas que hicieron ellos, esos camellones enormes que se ven desde satélite, porque son kilómetros donde ellos adecuaron camellones, ¿cómo le digo yo? Terraplenes, donde producían maíz y a los lados pues estaban las aguas del San Jorge, el Magdalena y el Cauca que inunda toda esa depresión momposina. Entonces, donde se sembró maíz en grandes cantidades fue acá en el norte de Colombia. Entonces, esas comunidades hacían intercambio. Y cuando llegaron los españoles allá, ya tenían sembrado el cacao. Y lo más tenaz es que tenían cacao sembrado con sombrío. Yo comienzo a investigar la historia sombría del uso de cafetales de sombrío en Colombia y resulta que me remitió al cacao y el cacao me remitió a Centroamérica. Hay artículos de 1500 y piquito de un cura italiano que dice que los aztecas, los mayas, ahí sí se me va cuál de las dos, pero en Centroamérica, ellos primero sembraban la madre del cacao y después de que la madre del cacao tenía una altura de 1,5 hombres, sembraban el cacao que ya habían hecho semilleros. Resulta que la madre del cacao es el matarratón. Y si ustedes estudian hoy en día cuáles son los árboles de sombrío en el cafetal, ¿cuáles son? ¿De qué tipo? La guama, son leguminosas, ¿sí? El chachafruto, el cachimbo. Y resulta que comenzamos a investigar y encontramos de que esas leguminosas fijan nitrógeno al suelo. O sea, las micorrizas absorben el nitrógeno del aire y lo ponen ahí disponible al cultivo del cacao y hoy en día al cultivo de café. Pero llegan los científicos de la Federación de Cafeteros y lo primero que mandan es a combar. Entonces ellos de día o por la mañana eran técnicos de la Federación y por la tarde eran los empresarios de las ventas de fertilizantes y de veneno, ¿no es cierto? Hoy en día los altos costos de producir café en este país es cortar las malezas y abonar. Entonces todo el mundo con su guadaña, porque un árbol de sombrío, la mayoría de las malezas son heliófitas, o sea, les gusta el sol. Entonces, si hay sol, van a haber malezas siempre, pero cuando hay sombrita, abajito, y si es un arbolito de guamo, estamos aportándole nitrógeno. Entonces, solamente en la época de la cosecha grande es que tenemos que abonar un poquito, pero mientras tanto no. Y si tenemos árboles, tenemos un microclima, ¿no es cierto? Tenemos un microclima, o sea, cuando hay heladas, les cae la helada, el frío a los guamos y no le pasa nada al cafetal. Y si hay mucha sequía, pues ese microclima, que uno camina como una alfombra, ¿no es cierto?, por todas esas hojas de guamo y todo eso, además porque como que se ponen de acuerdo. Cuando comienza la floración del café, la guama se deforesta.